Peque, siete. Yo no soy blanco, pero soy blanco. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, por eso Clase 19. Trigonometría. Bien. ¿En qué consiste la trigonometría? Esto forma parte de la unidad número 3, si no me equivoco. Veamos qué nos dice la palabra. Tri, 3. Gono, ángulo. Metría, medidas. La medida de los tres ángulos. ¿Sí? Vamos a trabajar con eso, con triángulos. Siempre los triángulos van a ser rectángulos ahora. Y vamos a usar su medida también. Y vamos a mezclar la medida de los lados, ¿sí? Vamos a mezclar la medida de los lados con los ángulos. Objetivo de esta clase, que identifique catetos de hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, cuáles son las razones trigonométricas en la calculadora, lo vamos a ver después, así que lo voy a borrar aquí. Y las fórmulas de razones trigonométricas. Bien, como ya hemos visto, vamos a distinguir primero los catetos en un triángulo rectángulo. Vamos a sacar esto a ver si... Ahí está, así no hay tanta información. Como ya hemos visto, uno de los lados de un triángulo rectángulo se distingue fácilmente de los otros dos. El lado mayor o la hipotenusa, es decir, el lado opuesto al ángulo recto. Los otros dos son catetos, eso ya lo vieron con Pitágoras, ¿sí? Acá tenemos este triángulo, rectángulo, la hipotenusa es este, siempre es el más grande, el que está opuesto al ángulo recto, ¿sí? Para diferenciar un cateto del otro, se marca un ángulo de referencia que no sea el recto. Al cateto que está opuesto sobre uno de los lados de ese ángulo se lo llama... No, perdón. El cateto que está sobre uno de los lados de ese ángulo se lo llama adyacente. Y el que se opone al ángulo se lo llama opuesto. Bien. Yo acá tengo el triángulo rectángulo. Tengo el ángulo recto y tengo otros dos ángulos. Llamemos a este ángulo de acá abajo alfa. ¿Sí? Alfa, con respecto a alfa yo tengo dos lados, dos catetos, este cateto y este cateto. El cateto que está tocando al ángulo alfa se llama cateto adyacente, ¿sí? Adyacente significa que está al lado, que adyace. Y el cateto que no lo toca, ¿ven? Que está justo enfrente, se llama cateto opuesto. Pero esos nombres de los catetos dependen del ángulo. Fíjense de este lado. ¿Qué pasa si yo miro a beta? Beta es el otro ángulo, el que está arriba. El cateto que antes era opuesto a alfa, ahora se convirtió en adyacente a beta, ¿sí? Porque lo está tocando. Y el que era adyacente en alfa, ahora se convirtió en opuesto a beta, ¿ven? Está opuesto a beta. Eso es fundamental que primero fijen el ángulo y después vean cuáles son los catetos. Este es el opuesto, este es el adyacente. Bien, sigamos. Razones trigonométricas. Acá vamos a ver unas fórmulas. Voy a poner de este lado. Vamos a ver unas fórmulas que se las van a aprender y no se las van a olvidar nunca en su vida. Bien, son tres formulitas. Razones trigonométricas. Son razones eran divisiones, que relacionan las medidas de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. Relaciona, va a mezclar, va a juntar. Recuerda que vimos la definición de razón al principio de año. Sí, la vimos con proporción. En un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas se definen de la siguiente forma. Tenemos tres, seno, coseno y tangente. El seno de alfa, al lado del seno siempre va el ángulo al cual yo estoy viendo. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Fíjense, acá de alfa, el cateto opuesto es el lado BC. Entonces yo puedo reemplazar, acá en la fórmula puedo reemplazar el cateto opuesto. Esta es la fórmula para siempre. Seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En este triángulo en particular, el cateto opuesto es BC. Entonces yo pongo BC. Y la hipotenusa es AB. Entonces reemplazo por AB. Todo esto después lo vamos a reemplazar con números y se van a transformar en ecuaciones. Pero de acá un par de clases, todavía no.
Coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente de alfa es AC. Entonces, arriba diría AC. Y la hipotenusa es la misma de antes, AB. Esa no cambia. Bien. Y después tengo tangente, donde es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Queda fuera la hipotenusa. El cateto opuesto es BC y el cateto adyacente AC. Bien. Esas son las fórmulas. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso se lo van a aprender para siempre. Acá, fíjense, vamos a abreviar para no escribir todo. Ponemos cateto opuesto, CO. Cateto adyacente, CA. Hipotenusa, H. Chao. Y miren cómo yo acá reemplazo. Tenemos este triángulo. El triángulo MNR. Alfa está acá arriba. Si yo considero a alfa, este de acá, ¿cómo sería el seno de alfa? El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto de alfa? 3. ¿Cuál es la hipotenusa? 5. Entonces yo pongo 3 sobre 5. ¿Sí? Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La adyacente de alfa es 4. 4 y la hipotenusa 5. 4 sobre 5. Y la tangente, acá tengo opuesto sobre adyacente, el opuesto es 3, el adyacente es 4, 3 cuartos. ¿Sí? Y acá fíjense cómo voy obteniendo los distintos valores. Bien, por ahora la clase es esto. Tranqui, las razones trigonométricas, quiero que se aprendan las fórmulas y la tarea va a ser que ustedes completen las fórmulas con los datos que yo les doy de determinados triángulos. Bien hasta ahí. Perfecto. Nada más. Nos vemos. Cuídense. En este caso, si yo miro acá alfa, si yo miro alfa,